Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Soy Marina Pérez, participante del grupo Fauna Animalium. Somos estudiantes de la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy damos la segunda charla del webinar en peces y hoy la va a dar Sebastián Gómez. Él es becario doctoral del CONICET y trabaja en la división de vertebrados, zoología del Museo de La Plata. Buenas, Sebas, ¿cómo estás? Te paso la palabra. Dale. Hola Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, primero y antes de empezar, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y bueno, esperemos ser claros, ya me dejaron la vara alta de la charla de ayer, esperemos cumplir con las expectativas. Bien, bueno, antes que nada un saludo grande a todos los que están mirando, muchísimas gracias por estar presentes un viernes a esta hora, entiendo que no les tiene que gustar el tema para estar acá, así que desde de antemano les agradezco mucho la presencia. Bien, a modo de charla y siguiendo un poco con la dinámica del webinar, hoy me toca hablar un poco de esto de ciencia, conservación, manejo, y la verdad que desde el punto de, mejor dicho, desde el primer momento en que me plantearon participar del webinar, estuve un poco pensando cuál es la mejor forma por ahí de encarar el tema. Y bueno, y pensando y repensando dije, qué mejor para empezar el tema que recurrir y apelar por ahí a las mejores amigas de las personas que trabajamos en ciencia, que son las preguntas. Entonces, el objetivo un poco de la charla es responder qué, por qué, para qué y cómo se trabaja en conservación de condrictios. Que un poco es lo que me pasa en mi día a día, digamos, te preguntan, ¿en qué trabajas? Conservación de condrictios. Y son dos términos, básicamente. Por un lado conservación y por otro lado condrictios, que bueno, como ya escucharon en el webinar de ayer, incluye a los tiburones, a las rayas y a las quimeras. Pero volviendo a estos dos términos de conservación y condrictios, vamos a pararnos un poco en el primero, que quizás es un término que usamos un montón, pero por ahí se desconoce, digamos, la definición concreta de lo que es conservación o lo que es trabajar en conservación. La definición formal, la voy a leer, no me gusta hacer esto, pero créanme que vale la pena. En términos formales, es la utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene potencial necesario para aspiraciones de futuras generaciones. Y fíjense que hay tres términos que a propósito los resalté en negrita. Y si yo esta definición la traduzco un poco al lenguaje cotidiano, básicamente la conservación es el uso sostenido en el tiempo de todos los recursos que tiene la biosfera. Entonces, esta definición implica un montón de cosas. Ya la palabra uso o utilización para a la conservación desde un punto en el cual el hombre no es naturaleza, digamos. Hago la separación. ¿Qué es lo natural, lo no artificial o viceversa? ¿Qué es lo artificial, todo lo que no es natural, es decir, lo que hizo el hombre? Y el hombre como tal usa absolutamente todos los recursos que tiene la biosfera, tanto vivos como no vivos. Pero ese uso, digamos, bajo la vista de la conservación, tiene que ser un uso, digamos, de manera controlada y de forma tal que futuras generaciones puedan seguir usando de ese mismo recurso. Es una definición y hago hincapié en esto porque es importante entender que, digamos, está muy romantizado el tema de conservación y por ahí uno piensa que conservación es abrazar pandas. Y la verdad que en la práctica y bajo este paradigma, está muy lejos de ser eso. Doy un ejemplo claro y conciso que tenemos acá en Argentina con el problema de los castores en el sur. Herramientas de conservación o propuestas de conservación implican, por ejemplo, erradicar, es decir, entre paréntesis, matar 200.000 castores que hoy están poniendo en jaque al bosque más austral del mundo. Entonces, conservación, ese término que por ahí se suele romantizar, en realidad no es tan romántico, sino que implica el uso e implica un uso controlado de lo que serían estos recursos. Pero bueno, antes de seguir,
voy a diferenciar entre dos términos que se usan mucho y no son lo mismo. Uno es conservación y otro es preservación. La conservación como tal, y un poco siguiendo la definición que veníamos hablando, tiene o se apoya en tres pilares. Un pilar ambiental, que es por ahí el más común, pero la conservación no deja, bajo ningún punto de vista, de mirar a lo que es la parte social y la parte económica. Y desde esos tres pilares se trabaja en pos de este uso racional de los recursos de la biosfera. En cambio, la preservación es un término que tiene una mirada netamente ambiental y no tiene estos tres pilares, sino solo busca cuidar el recurso. ¿Sí? Acá no es una cuestión de juicio de objetivos, si uno está bien, si uno está mal, sino es simplemente una cuestión de definiciones. Pero sí, preservar no es lo mismo que conservar en este ámbito. También sepamos que la conservación como tal fue cambiando a lo largo y el concepto de conservación de los 60, cuando esto arranca, era más parecido a lo que es preservación, pero bueno, conforme fue evolucionando, nos dimos cuenta que la parte social y la parte económica tenían mucho que ver. Ahora, voy a hacer una aclaración que muchas veces, y ya yéndome un poco más, o metiéndome en la conservación, cuando hablamos de conservación desde la ciencia, tenemos como dos cosas, y es el versus del siempre, ciencia básica versus ciencia aplicada. Nosotros tenemos ciencia de la conservación, por un lado, y tenemos conservación o estrategias de conservación sensu estricto, como pueden ser otras. Ejemplo, cuando hablo de ciencia de la conservación, pensemos en, no sé si alguna vez vimos un documental en la tele que ponen marcadores o rastreadores satelitales en tiburones y después traquean los movimientos para poder después saber áreas de alimentación, áreas de reproducción, rutas migratorias, etc. Eso es ciencia de la conservación. Y en tanto y cuanto yo no tome una medida que favorezca el uso del recurso, no va a pasar a ser conservación y solo se va a quedar como ciencia de la conservación. Pasa mucho que hay como confusión en estas cosas, pero una cosa es la ciencia y otra cosa es la conservación como conservación en sí. Obvio que no estoy, digamos, menospreciando la ciencia de la conservación, porque si no existieran los datos provenientes de la ciencia de la conservación, no habría info necesaria para tomar medidas o estrategias de conservación como tal. Pero sí, entendamos que son dos cosas totalmente separadas. Y cuando hablamos de conservación, digamos, en sentido estricto, acá puse 3 ejemplos, son más, pero por ejemplo, podemos hablar de animales lastimados que se rehabilitan y se sueltan, podemos hablar de todo lo que es el aparato educativo y la parte de concientización y sensibilización hacia la sociedad, por ejemplo, proyectos de cría y reintroducción. También podría haber mencionado, que no está acá, legislatura, hablando de tiburones, tallas, especies prohibidas, tiempos de pesca, digamos las famosas vedas, áreas de veda y demás. Pero fíjense que estos son acciones que impactan directamente sobre las poblaciones, sobre los individuos que hoy están viviendo, y lo anterior, que vuelvo un cachito, es ciencia que va a generar información que después yo voy a usar para poder hacer este tipo de acciones. Entonces, y esto es una observación personal y es una de las pocas, digamos, subjetividades que voy a poner en la charla. En mi opinión, los problemas de conservación son problemas sociales. Y soy un convencido que todos los problemas sociales se resuelven con dos cosas: educación y políticas efectivas. Entonces, una pregunta lógica sería, bueno, Seba, según lo que vos planteando, la receta para solucionar el problema es bastante fácil. Metámosles pila a esto, que le vamos a mejorar. Pero tenemos un problema importante, que es el tiempo. ¿Por qué? Porque hasta que las políticas efectivas se creen y se implementen y las nuevas generaciones adopten una visión más amigable con nuestro entorno, va a pasar mucho tiempo. Y lo que sí estoy seguro, y acá ya dejo de ser subjetivo y paso a datos, es que muchos de los problemas de conservación que tenemos no tienen ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En el medio surgen un montón de actividades que son, o que buscan en realidad, ganar ese tiempo hasta que llegue, digamos, los refuerzos, si esto fuera una analogía a una batalla, por ejemplo.
esperar en la trinchera, ganar tiempo hasta que lleguen los refuerzos. Y un poco eso es a lo que nos dedicamos nosotros desde la División Zoología de Vertebrados del museo, para mitigar o intentar mitigar algunos de los problemas de conservación, tanto desde la ciencia de conservación para generar info para después poder hacer cosas, como desde conservación sensu estricto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya hablamos de, bueno, ¿en qué trabaja Seba? Conservación de tiburones. ¿Por qué conservación? Ya lo tocamos. Ahora pensemos, ¿por qué tiburones? Bien, básicamente yo puedo resumir el por qué en tres ítems. El primero es el rol que ocupan los tiburones en el ecosistema. El segundo es el estado de conservación, que Mirta ya les comentó algo ayer. Y después por el simple hecho que todos los recursos de la biosfera son patrimonio natural de la humanidad, y ya por el simple hecho de hacerlo, merecen ser cuidados. Entonces, volviendo un poco al primero, y volviendo un poco a su educación primaria o secundaria con esas mal llamadas cadenas alimenticias, pero el ejemplo simplificado me sirve. No sé si recuerdan, en el sistema nosotros tenemos depredador tope, mesodepredador, consumidor primario, productor, tienen diferentes nombres, se puede hablar de consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, pero bueno, acá pensemos en un sistema simple con 4 elementos, pero nunca perdamos de vista que en realidad no es una cadena, sino es una red donde nos podemos saltear y las relaciones son diferentes, ¿no? Esto es a modo de ejemplo. Pero ahora pensemos, ¿qué pasa si los tiburones desaparecen? Entonces, pensemos que nuestros mesodepredadores desaparecen. Lo que va a pasar en ese sistema es que las poblaciones, que los depredadores tope desaparecen, entonces los mesodepredadores van a aumentar su tamaño poblacional, lo que va a generar o va a ejercer presión hacia abajo, ¿no? Lo que va a llevar a la extinción de la comida de esos mesodepredadores y lo que va a llevar, ¿no?, a lo que es lo que sería la extinción del ecosistema. De hecho, está demostrado que en todos los ecosistemas donde desaparecieron los tiburones, a la larga ese ecosistema colapsó o se adaptó a unas formas muy, muy simples y muy basales de ecosistemas simil-desérticos, pero bueno, es un concepto un poco más complejo. Pero bueno, como bien Mirta explicó ayer, no todos los tiburones son depredadores topes, algunos tiburones son mesodepredadores o están en otra parte dentro de esa red, pero pasaría lo mismo. Si nosotros desaparecemos los mesodepredadores, los depredadores topes se quedan sin gran parte de su alimento, desaparecen, van a crecer mucho los consumidores primarios, van a acabar con los productores y el ecosistema va a terminar colapsando, en tanto y en cuanto no aparezcan especies nuevas que busquen un nuevo equilibrio. Pero en líneas generales eso es lo que pasa. Entonces la importancia ecológica de los tiburones viene a modo simplificado de este tipo de interacciones. Obvio que esto es mucho más complejo y hay que ver qué ecosistema estamos hablando para ver qué pasa, pero lo que sí sabemos es que en todos los lugares donde los tiburones desaparecieron, el ecosistema o colapsó o disminuyó abruptamente, al borde de quedar casi en jaque. Bien, por otro lado, y esto lo voy a hacer rápido porque Mirta lo explicó ayer, pero más o menos tenemos más de 1000 especies de condrictios, de las cuales en aguas argentinas hay más de 100, o sea, nosotros tenemos más o menos el 10% de las especies de condrictios del mundo en nuestras aguas. Pero en tiburones particularmente, fíjense que más o menos un 36 están en riesgo de extinción. De hecho, los tiburones, después de los anfibios y los corales, son el segundo grupo de animales que más especies en peligro, que más porcentaje de especies en peligro tienen a nivel de lo que son, justamente animales. Esto es a modo de refresh de lo de ayer, pero pensemos en la categoría de la IUCN, que ya saben que expertos se juntan, evalúan especie por especie en función a su biología, su rango de distribución, potenciales amenazas, como es el estado poblacional y demás, quedan en una categoría y a partir de ahí se toman decisiones para esas especies. Lo repito de forma muy, muy breve y rápida, por si alguno no estuvo ayer, pero las categorías son, bueno, primero especies no evaluadas,
Esas, digamos, no las vamos a tener en consideración. Y después tenemos especies evaluadas. De las especies evaluadas vamos a tener especies que son con información insuficiente. Eso quiere decir que falta estudiar a las especies para asignarle una categoría, pero a modo de trabajar, digamos, y de asignar una categoría a las especies que son DD, data deficient o datos insuficientes en español, se las considera como vulnerables. Le dan una categoría intermedia para no quedarse ni corto ni largo entonces siempre lo que se aconseja es cuando hay especies que son data deficient, se las toma como vulnerables. Dejando de lado las de data deficient, nos pasamos a todas las especies que tienen un riesgo medible o medido de extinción, preocupación menor, especies casi amenazadas, y después pasamos las que están especies de categoría amenazada, que son vulnerables, en peligro crítico, y después tenemos las últimas dos, que son extinto en estado silvestre y extinto completamente. Pero bueno, esto también lo habló Mirta ayer, lo voy a mencionar para quienes no estuvieron y para refrescar un poco. ¿Cuáles son las principales amenazas que tienen los tiburones? Las principales amenazas de los tiburones son 3, y solo 3, y casi todas las especies marinas de gran porte tienen los mismos problemas. Número 1, la sobrepesca. Y es por escándalo el principal problema. Entonces la pesca puede ser deportiva o recreativa. En realidad recreativa, y el deportivo es un tipo de pesca recreativa. La pesca artesanal y la pesca comercial. El problema de los tiburones en nuestras aguas es por el tipo de pesca comercial y artesanal, pero no porque sean especies objetivo, sino el problema es lo que se llama bycatch, es la captura incidental. Son especies de tiburones que quedan atrapados generalmente en redes, que se usan para buscar otras especies. O sea, básicamente es lo que se llama captura incidental o bycatch. Pero bueno, así todo, tenemos la pesca, el deterioro del hábitat y el calentamiento global. Pero si yo mañana me despertara y desapareciera la contaminación y el calentamiento global también desapareciera, los tiburones estarían o seguirían estando en un gran riesgo por el hecho de que la principal amenaza es la sobrepesca. Y ya saben, por lo que le dijo Mirta ayer, que tienen ciclos reproductivos muy largos, dejan pocas crías, entonces es un combo que lo hace muy, muy, muy sensible a la muerte por sobrepesca, mejor dicho, o al impacto de la sobrepesca. Bien, ahora yendo un poquito a lo que hacemos nosotros y complementando la última parte de la charla de Mirta de ayer, voy a nombrar algunos trabajos en los que participamos o en los que estamos participando, dentro de los cuales, son parte de mi día a día, son las líneas en las que yo trabajo activamente. Antes que eso, esto es a modo de que tengan algunos nombres o que tengan idea de las especies principales con las que trabajamos. Si bien trabajamos en zonas costeras, en esos nodos que Mirta les contaba ayer, estas son las principales especies. Ahora les muestro algunas fotos de los principales tiburones, simplemente para que tengan una imagen, digamos, de qué estoy hablando cuando digo cazón, cuando digo jalandrún, cuando digo bajota, etc. Entonces, este es el cazón, también dicen trompa de cristal o tiburón vitamínico. Es el tiburón con el que yo estoy haciendo mi tesis. Yo estoy haciendo mi tesis en genética y conservación de esta especie. Es una especie, de tamaño mediano, más o menos un tamaño máximo de 1,5 metros. Es muy frecuente a lo largo de gran parte de la costa argentina, toda la provincia de Buenos Aires, llegando hasta la provincia de Santa Cruz. Por otro lado, el gatuso. El gatuso es el tiburón más explotado comercialmente en Argentina. Es un tiburón de pequeño porte. Rara vez supera el metro de longitud. Tiene dientes atípicos, no tienen esos dientes aserrados, sino que tienen más bien placas por el tipo de dieta que tienen. Son durófagos para triturar los caparazones de crustáceos, moluscos. Bueno, y obviamente también se alimenta de pequeños peces y demás. El pez ángel, que en realidad tenemos 3 especies de peces ángel, las cuales están en diferentes categorías, pero el más común, que es Squatina guggenheim, que es el de la foto, está en peligro. Las otras 2 especies están en peligro crítico, pero son mucho menos frecuentes. El pez ángel es este tiburón de hábitos bentónicos, es decir, que está en el fondo.
Tiene un hábito parecido a la raya, de hecho en forma es parecido, fíjense que es medio un tiburón que se parece, que se asemeja a la raya, pero bueno, justamente preocupa un mismo espacio, un mismo nicho ecológico. Ya vamos a ver qué es eso. Tenemos tiburones martillo, tenemos 3 especies de tiburones martillos. Esta foto no es de uno de los de nuestras aguas, sino son de aguas más cálidas, pero sirve la representación, más que nada por la forma de la cabeza. Y también tenemos 3 especies, de las cuales 2 están en peligro y una es vulnerable. El bacota, este es uno de los trofeos de pesca deportivo más importantes de Argentina. Son bichos muy grandes que pueden pasar los 3 metros, superar los 150 kilos, velocidades de más de 60 kilómetros por hora. Entonces lo hacen un trofeo de pesca, vamos a decir, entretenido para quien haga pesca del tipo deportiva. Junto con el pez limón, que es un pez óseo, son como los dos target premium que tenemos en la costa argentina para la pesca. El escalandrún, que es el que de los tiburones grandes, el que está más al horno, porque tiene una tendencia poblacional súper baja, es decir, que año a año se ven mucha menos cantidad, está en peligro crítico de extinción, y es, contaba Mirta, que estamos trabajando con colegas de Uruguay y de Brasil para ver qué medidas o qué estrategias se pueden tomar para beneficiar o tratar de ayudar a la especie, porque la verdad es que año a año se ve que su cantidad disminuye abruptamente y no va a faltar mucho para que casi se deje de ver si siguen las cosas como están. Y por último el gato pardo, que acá está como data deficient, pero lo acaban de categorizar, así que dentro de poco, si es que ya no salió, va a pasar a estar como vulnerable. También es un tiburón primitivo, fíjense que ya la forma es diferente. Todos los tiburones tienen 5 aberturas branquiales, este tiene 7, si las contamos están acá. Esas 7 son un carácter que refleja que es un bicho que hace millones y millones de años que no cambia, solamente sufre algunos cambios fisiológicos para seguir adaptando, pero es el mismo morfo desde que apareció. Es un tiburón grande, tiburón que pasa los 2,5 metros, que supera los 100 kilos. Es uno de los 3 tiburones grandes que se pescan, junto con el bacota y el escalandrún. Y es bastante común en casi todo el territorio argentino, porque está en toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo Santa Cruz. No sé si hay registros en Tierra del Fuego, no lo recuerdo ahora. Entonces, dicho o mencionado brevemente las especies con las que trabajamos, voy a pasar a contarle un poquito de qué es en lo que estamos trabajando. Voy a empezar con el trabajo de mi tesis, porque me pareció, bueno, más allá del objetivo y lo que está escrito ahí, cuando a mí me proponen trabajar en tesis con genética y conservación, me llama mucho la atención cómo se puede hacer conservación desde la genética. Bueno, obviamente en ese momento no sabía mucho del tema, y cuando me puse a leer y me puse a investigar, y por lo que decidí meterme en este tema, es primero porque soy un fanático de los animales marinos, los tiburones siempre me gustaron, y poder aportar algo desde la ciencia pública, ciencia y educación pública, a contribuir a estos bichazos, encantado, no lo dudé. Ahora, ¿por qué? Básicamente, lo que hago yo es estudios poblacionales, ¿no? Lo que se supone es que los tiburones, en este caso los cazón, el primer tiburón que le mostré, migra, ¿no? Desde lo que es Brasil hasta el sur, hasta Patagonia, y en esa migración va teniendo diferentes zonas de alimentación, de reproducción y demás. El tema es que esa migración es una suposición, no está confirmada empíricamente, no hay datos científicos que digan que es una sola masa de tiburones que va y viene todos los años. Lo que puede pasar es que haya más de una. Entonces, ¿cómo hago desde la genética? Tomo muestra de tejidos de tiburones a lo largo de la distribución y después los comparo genéticamente, algo similar a lo que serían los test de paternidad, nada más que en vez de saber si son padre e hijo, lo que trato de buscar, uso genes que miden otro tipo de distancia y que me dicen si son o no son parte de una misma población, o lo que llamamos desde términos de conservación stocks. Si es un solo stock que se mueve o hay más de un stock. ¿Y por qué es importante describir si hay stocks, si hay uno
o no, porque las estrategias de conservación cambian radicalmente si fuera uno, si fueran dos o si fueran más, ¿no? Supongamos que hay dos stocks y hay una barrera que separa las dos poblaciones. La barrera, por hipótesis mía, es el Río de la Plata, por una cuestión de una gran desembocadura de agua dulce que cambia la salinidad y podría estar afectando al desplazamiento. Entonces tendríamos un stock Río de la Plata arriba y otro stock Río de la Plata abajo. Entonces con genética lo que hago es tratar, digamos, de responder a esa pregunta. ¿Cuántos stock tenemos de cazón? Para después plantear estrategias y planes de conservación. O sea, es 100% lo que hablamos hoy, ciencia de la conservación, lo que estoy haciendo con mi trabajo de doctorado. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero que hacemos para hacer este tipo de trabajo es tomar el tejido, vamos, nos embarcamos, pescamos, tomamos tejido, lo guardamos en alcohol, los ingresamos y después lo trabajamos en el laboratorio. ¿Cómo los trabajamos? Esto es muy simple, no quiero aburrir a nadie con esto, pero ya que estamos de moda con esto de la PCR y demás, lo que hago es extraigo el ADN de ese tejido y después hago PCR para amplificar estos genes que me van a decir si las poblaciones son las mismas o no, o son los genes detectores de stocks. Si dan todo lo mismo, es un solo stock, si dan parecido. Entonces, una vez que yo hago la PCR, yo tengo que mandar a secuenciar. Perdón, tengo que mandar a secuenciar ese ADN y me mandan cosas así como la que veo acá. Y después lo que hago es comparar, ¿no? Yo superpongo entre todos, toda esta hilera de... Son bases nitrogenadas, para los que saben, adenina, tiamina. Yo lo que hago es la superpongo, comparo y me fijo el porcentaje de coincidencia y yo con esos porcentajes de coincidencia determino si son o no son parte de una misma población. Básicamente esto es lo que se usa es para establecer las relaciones filogenéticas entre las especies. Esto no es parte de mi trabajo, esto es a nivel macro, todos los tiburones tienen algún grado de relación y todos estos grados de relaciones están hechos en base a caracteres del tipo genético y caracteres del tipo morfológico. O sea, forma y ADN de los animales son los que se usan para establecer este tipo de relaciones o para cosas más específicas, por ejemplo, determinar stocks o un montón o infinidades de usos que tiene la genética dentro del mundo de la ciencia. Pero básicamente esto es el trabajo de mi tesis. Otra cosa que hacemos, que se puso de moda hace poco, no es algo fácil de hacer para animales marinos, es el modelado de nicho ecológico. Si lo traduzco más allá de lo que dice ahí, es intentar predecir por modelos matemáticos qué áreas prefieren diferentes especies. ¿No? Ahora cuando veamos un mapa se va a entender un poquito más. Son herramientas bioinformática que lo que hacen es modelar el nicho ecológico. El nicho ecológico básicamente es el conjunto de variables que los animales usan para estar. A ver, vamos a pensarlo así. Se habla de un volumen n-dimensional, hay una definición muy complicada, pero pensémoslo así. Yo tengo un tiburón, ¿no? Un tiburón tiene una temperatura mínima y una temperatura máxima a la cual de ahí para abajo se muere, de ahí para arriba se muere, ¿no? Obviamente la mitad es la óptima. Si yo lo grafico, es una línea. Ahora, también hay otras variables, como por ejemplo el pH del agua. También va a haber un mínimo y va a haber un máximo y un óptimo. Si yo lo grafico, en vez de dejar de ser un área, va a pasar, perdón, en vez de dejar de ser una línea, va a pasar a ser un área. Y si ahora yo agrego otra variable, como puede ser, por ejemplo, la salinidad, que también tengo una mínima y una máxima, y le grafico las tres, voy a tener ya una figura del tipo 3D. Y así puedo ir agregando todas las variables ambientales, nitritos, nitratos, productividad primaria, clorofila. Entonces, todas esas variables se usan para modelar y buscar en qué otras partes del área de distribución o en qué partes del área de distribución es más posible encontrar a estas especies. Entonces, esto lo paso rápido porque la idea no es aburrirlo, y el resultado es algo como esto, ¿no? Es un mapa de distribución potencial, que lo que me pinta es en colores que van del azul al rojo, azul 0% de probabilidad, rojo 100, ¿no? Entonces fíjense cómo me marca áreas de asociación donde es más probable, al menos desde el modelo matemático, encontrar. Entonces a la hora de pensar áreas para cuidar o para proteger,
con un fundamento estadístico y teórico, voy a buscarlo. Entonces, lo que hacemos es justamente modelar esto. Es un poco, básicamente, el segundo capítulo de mi tesis. Y después esto también se puede hacer para comparar con variables ambientales a futuro y, por ejemplo, evaluar el efecto del cambio climático en diferentes escenarios. Pero bueno, es un poco la idea, tampoco quiero meterme mucho porque es muy teórico, muy pesado, pero simplemente que quede en eso, es tratar de predecir lugares donde es más probable encontrar a esa especie. Por eso se habla de distribución potencial. El potencial es porque es una teoría matemática que tiene sus fundamentos y sus justificaciones. Y dejo para lo último, y volviendo un poco a esto, que es el tema del trabajo con los pescadores. No sé si... cuando empecé a trabajar con esto, medio que lo hacía sin pensar, pero a medida que le fui dando un poco de lo que es teoría y un poco del día a día y de entender las realidades de los pescadores y demás, le empecé a encontrar un poco más de sentido a esta definición de conservación y los 3 pilares, y pensar en lo social, lo económico y lo ambiental. No solo lo ambiental, porque por ahí nosotros venimos muy, o me pasó a mí, por ejemplo, vengo muy sesgado a esto de abrazar pandas y la romantización de la conservación. Y en realidad, cuando me cruzo con los pescadores, que, digamos, a Vox Populi, es decir, para todos es, no, que matan todo, que revientan todo, que no les importa nada, cuando conoces la realidad y cuando ves que en realidad no es porque quieren, sino porque no le queda otra, o porque no conocen otra forma, o por lo que fueren, cambia un montón. Entonces, nosotros trabajamos más que nada con pescadores artesanales. Los pescadores artesanales son esos pescadores que para provincia de Buenos Aires son los que tienen las lanchas amarillas con banda roja. Son lanchas que no pasan los 13 metros de eslora y tienen motores menores a 150 caballos de fuerza. Está lleno, digamos, muchas localidades pesqueras tienen diferentes tipos de flotas y cada localidad tiene como su particularidad. Entonces nosotros lo que hacemos, tenemos algunas localidades donde vamos y trabajamos y desde ahí nos fijamos qué es lo que podemos hacer para beneficiar un poco a todas las partes. Porque cuando hablamos, y me olvidé de mencionarlo y ahora aprovecho, de eso de conservación versus preservación, el efecto que tiene cada una de estas cosas sobre las personas implicadas directamente en el problema, ejemplo, pescadores en este caso, las medidas de conservación lo que buscan es que el pescador, y palabra clave es, adopte nuevas estrategias que le favorezcan su día a día, porque nadie va a trabajar más para ganar lo mismo o trabajar lo mismo para ganar menos. Entonces, cada propuesta que yo le haga a los pescadores tiene que ser superadora a lo que ya tienen, porque si no, no lo van a agarrar, y es lógico, porque no son personas de clase media alta o clase alta, que entonces tienen otras realidades, y dichos por ellos, y coincido en parte, por más que no coincido y no comparto, fíjense lo contradictorio de eso, es que ellos dicen, entre que mi hijo coma y se extinga el último tiburón, que se extinga el último tiburón. Después nos preguntamos por qué llegamos a ese extremo, pero la realidad está en eso. Entonces, cuando hablamos de conservación, cuando hablamos de estrategias, es pensar en eso, es pensar en qué puedo hacer yo que favorezca el día a día de esta persona y que a su vez me favorezca la utilización del recurso. Entonces, básicamente, y lo más importante, es hacer un buen diagnóstico de la situación para después poder pensar qué es lo que se puede hacer buscando estas cositas. Entonces, repitiendo y cerrando esta parte, cuando hablamos de conservación, yo quiero que, en este caso, el pescador adopte nuevas ideas. Y cuando hablo de preservación, la palabra que se usa es imposición. O sea, cuando yo hago preservación, yo prohíbo, yo regulo, yo doy una directiva. Y eso está más que comprobado a lo largo de un montón de proyectos alrededor del mundo que casi no sirve nunca. Esto no quiere decir que a veces el recurso está muy, muy al horno y hay que ser preservacionistas porque si no me desaparece para después empezar a manejar. Pero la preservación impone, que no quiere decir que uno está bien y otro está mal. Son dos cosas diferentes, eso que quede claro. Y la conservación busca cada uno. Entonces, adopción versus imposición. Entonces, obviamente, entrevistamos, encuestamos a los pescadores con el fin de entender un mapa de cómo es su día a día, quiénes le compran, cuándo les compran, cuánto le pagan, para ver cuáles son los factores de esa red o esa cadena que se arma, que nosotros podemos atacar desde nuestras posibilidades
para intentar beneficiar, digamos, el día a día de los pescadores. Entonces, en este contexto, les voy a dar 2 ejemplos de cositas que hicimos con los pescadores y que tuvieron buen resultado. Obviamente les cuento las ganadas para que se entiendan. Después es mucho prueba y error porque cada comunidad tiene su propia dinámica y no se puede repetir ni replicar ninguna estrategia. Es adaptar lo que ya existe o crear algo nuevo en función a la realidad del universo con el que querramos trabajar. Entonces, me voy a centrar en esta parte, herramientas para la conservación y optimización del recurso. Entonces, esto nos pasó en Pehuenco, que es una comunidad pesquera muy chiquita, cerca de Bahía Blanca, para que se ubiquen en el sur de Montehermoso. Que cuando llegamos y nos fijamos un poco cuál era la realidad, qué estaban haciendo y demás, nos dimos cuenta que la dinámica de pesca de ellos es, se embarcan, dejan unas redes caladas y mientras las redes están caladas ellos pescan con línea. O sea, encarnan y pescan con línea. Ahí nos dimos cuenta que ellos gastaban mucha plata, le estoy hablando de, para que se hagan, les voy a dar con números, año 2017 les salía 1.700 pesos las cajas de 10 kilos de anchoa, que era lo que usaban para encarnar, y usaban de 2 a 3 por salida, que en ese momento era un montón de plata. A plata de hoy será algo así como 6.000 pesos, 7.000 pesos. Entonces ya salían como casi 20.000 abajo solo de carnada. Entonces tenían que pescar bastante para que la pesca le rinda. Entonces, detectado ese problema, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para achicar ese costos y por qué es eso. O sea, ¿por qué necesito achicar costos? Porque ellos miden la productividad del día en cajón de pescado. Un cajón de pescado pesa entre 30 y 35 kilos y dependiendo de la especie es lo que le paga el frigorífico cuando se los compra. Entonces, ellos en ese momento necesitaban 20 cajones de pescado, o sea, 600 kilos de pesca, para que la pesca más o menos le rinda. No le digo que es un día sobreproductiva, pero ya números positivos. Pero gran parte se le iba en esto, en la carnada, se le iban 3-4 cajones de carnada nomás. Entonces, ¿cómo puedo hacer o cómo podíamos hacer para achicar estos costos? ¿Qué fue lo que salió? Esto es en colaboración con Mundo Marino, que es una técnica que hacen la gente de allá, que se llama ensilado. El ensilado es una especie de, vamos a decir, embutido, un símil salchicha, hecho con productos que son descarte de cuando ellos limpian o procesan el pescado. Entonces, ellos podrían estar haciendo la carnada con los restos de los pescados que ellos mismos pescan. Y eso un poco fue lo que tratamos de llevar y llevamos a la gente de Mundo para allá y hicimos los cursos, les dimos un manual para aprender a ensilar, más talleres, y lo empezaron a hacer, lo implementaron y obviamente lo que ellos dudan, y si yo fuera pescador también dudaría, es la efectividad del ensilado como carnada. Y nos mandaron videos testeando, en un lado anchoa y en otro lado ensilado, y les daba casi la misma efectividad. Entonces, no digo que ese fue un cambio radical que lo adoptaron para siempre, pero cada vez que tenían tiempo se ponían a ensilar, porque obviamente es plata que se terminaban ahorrando. Entonces, desde el punto de vista de la conservación y de los pilares, desde lo económico les sirve, y si a mí la pesca les cierra con 3-4 cajones, son 3-4 cajones que desde el punto de vista de la conservación quedan en el agua. Entonces, para que le rinda la pesca, ya no eran 20, sino eran 16. Que está bien. Pehuenco son 12 lanchas, era una prueba piloto, pero más allá de todo, y cada vez que ellos salían, son 3-4 cajones que quedan en el agua. Y eso es un poco lo que planteamos desde esta visión de conservación y desde esto de ver cómo hacer para beneficiar las dos partes. Otro proyecto o otra propuesta que le hicimos a estos pescadores fue darle valor agregado al producto. Porque uno de los problemas es la cadena. Ellos tenían que, entre todas las lanchas, llenar un camión para que venga el frigorífico y les pague lo que quería, lo que el frigorífico le pintaba. De hecho, a ellos el frigorífico le pagaba menos que a Montehermoso, que está a nada, creo que son 30 kilómetros de Pehuenco. Y les pagaba, iba cuando quería, les pagaba menos. Entonces, la idea con el ahumado es, primero, darle un valor agregado, porque el kilo
de pescado ahumado vale mucho más que el kilo de pescado sucio. Sucio es así como sale del agua y también vale más que el fileteado. Entonces la idea fue enseñarles a ahumar para darle ese valor agregado, y aparte el ahumado lo que hace es aumentar el tiempo, o digamos la vida útil del recurso. El pescado ahumado, envasado al vacío y guardado simplemente en una heladera común, dura entre 1 año y 1 año y medio. Entonces a ellos eso le daba la posibilidad de, cuando pescaban y no llenaban el camión del frigorífico, ahumar eso y esperar al verano, que cuando llega el turista, pescado ahumado se lo sacan de la mano. Entonces ellos ganaban muchísima más plata trabajando menos, porque la realidad es que la pesca es muy dura, porque la temporada alta de pesca se da en momentos fríos del año y nadie quiere estar muriéndose de frío. Digamos, obviamente que la plata nos gusta a todos y es un llamador, pero yo hablando con ellos, si ellos llegaban a los 20, 25 cajones en un clima día feo, se volvían. Entonces, si yo podía hacer cosas para que sean menos cajones, buenísimo. Entonces, este es otro ejemplo, volviendo al ahumado, de cómo, dándole valor agregado, yo mejoro la calidad de vida de los pescadores y a la larga dejo más cantidad de pescados en el agua. Digamos que es un poco el objetivo de nuestro trabajo, desde el punto de vista de esta nueva conservación y desromantizada, si se quiere. Entonces, me pasó de repente que me encontré hablando con pescadores y descubriendo toda una parte social de la cual yo no tenía formación, no tenía idea de que existía, y que hoy me gusta mucho más que la ciencia básica. De hecho, yo me siento mucho más cómodo intentando ver cómo ayudar a pescadores desde mis posibilidades que por ahí es el análisis genético. Pero bueno, son cosas que la dinámica del trabajo te va proponiendo y uno va descubriendo. Pero bueno, ejemplos hay un montón. No quiero hacerla mucho más larga. Vamos a dejarlo acá. No sé si hay alguna pregunta. Quedo esperando ahí ¿cómo es? A Mari. No sé si estás por ahí. Espero ver Sí, si... hay algunas preguntas y también hay algunos comentarios. Acá la primera pregunta dice, ¿las estrategias de conservación están enmarcadas en planes de manejo de cada organismo o del ecosistema? Sí y no. Depende de qué estemos hablando. Ahí cuando lo decimos de forma amplia, no es así. Por ejemplo, ayer Mirta les contaba del PAN Tiburones, del Plan de Acción Nacional, donde todos los investigadores, digamos que trabajamos en temas relacionados a Condrictios, nos juntamos para ver dónde estamos parados y hasta dónde seguimos desde la ciencia para después darle recomendaciones al Estado de medidas a tomar. Pero eso lo hacemos desde un punto de vista del grupo. Pero por ahí hay problemas puntuales en ecosistemas puntuales que se tienen que abordar desde el ecosistema. Entonces, dependiendo de dónde estemos, es desde dónde se recomienda hacer, o a veces desde dónde se puede. Porque muchas veces lo que se debería hacer es una cosa, pero lo que se puede hacer por una cuestión de tiempos y recursos básicamente es otra. Y se trata de hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Después preguntan, me pareció escuchar que mencionaste que al cazón también se le denomina tiburón vitamínico. ¿Se sabe por qué le dicen así? Sí, lo contó Mirta ayer. El hígado tiene una gran cantidad, creo que, de vitamina A. Ahora, perdón si me equivoqué, casi seguro que sí. Y antes se los pescaba para extraer la vitamina digamos, desde su hígado, pero después, una vez que apareció la vitamina sintética, se dejó de hacer, pero para ese entonces ya se habían diezmado poblaciones enteras de cazón para eso. Después Lucía Pach pregunta, ¿por qué se enfocan en la pesca artesanal en lugar de la pesca industrial con esas redes que arrasan todo y que generan una explotación mucho mayor? ¿Hay algo que se pueda hacer contra ellos? Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces no son buques argentinos. Sí, es un poco de lo que hace 2 preguntas atrás. Primero es que la pesca comercial, desde el punto de vista científico, está abierta para los grandes institutos en grandes localidades portuarias, como por ejemplo en IDEP en Mar del Plata. Son los que se encargan de estudiar ese tipo de pesca. Con todas las dificultades, digamos, yo conozco a los chicos, trabajan muy, muy bien,
con los recursos que tienen y con lo que pueden hacer, digamos. Acá me estoy haciendo un poco cargo de lo que digo. Pero no es que le estoy cayendo eso, sino todo lo contrario, hacen un trabajo bárbaro para todo lo que tienen que abarcar. Pero muchas veces, nosotros, ¿por qué nos centramos en especies costeras? Es por una cuestión de estrategia, de esto de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos. Entonces, si tengo esta cantidad de recursos, nosotros como grupo decidimos enfocar los esfuerzos en esto, porque creemos que con los recursos que tenemos quizás podemos hacer algo. Si no, por ahí es sacrificar los pocos recursos que tenemos en algo que quizás no lleguemos a la nada. No sé si se entiende. Es una cuestión estratégica. ¿Y qué se puede hacer? Es difícil, hace falta mucho. Argentina tiene un montón de prioridades hoy antes de enfocarse en la conservación. Digamos, esto es un comentario 100% apartidario, apolítico no, porque es 100% político el comentario, pero es apartidario, no es por caerle a nadie ni buscar culpables, pero tiene otras prioridades argentinas antes de esto. Entonces, de hecho, a nivel mundial, los esfuerzos para la conservación son pocos, digamos, están bastante rezagados. Hace falta más. Pero tratamos de hacer dentro de nuestras posibilidades lo mejor que podemos con lo que tenemos. A veces es más, a veces es menos, a veces hay fondos afuera, a veces con fondos internos. Después Gisela dice un comentario, los felicito de corazón por trabajar con pasión y los felicito a todo el grupo. Muchas gracias. Y después ya creo que no hay más dudas, así que te quería agradecer, estuvo muy interesante la charla, al principio también, la diferencia entre conservación, ciencia de la conservación, más que nada que los betes, que no tenemos idea sobre eso, por ahí los biólogos que nos están viendo sí, pero como que nos abrís el panorama un montón. Así que te quería agradecer de parte de todo el grupo. No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación y es un poco, bueno, continuar con lo que hablábamos ayer de que para hacer algo productivo primero es importante dar a conocer, digamos, qué es lo que tenemos, cuáles son los problemas, qué es lo poco que se está haciendo, pero un poco va por ahí. Entonces, participar en este tipo de espacios con personas a los que probablemente sea la primera vez que se les presenta todo el panorama, ya es un montón. Así que agradecidísimo por la posibilidad. Así que bueno, acá siguen felicitando. Dicen, muy buena charla, gracias. Qué gran trabajo. Así que bueno, nos vemos mañana a las 7 también. La da Juan Pablo Loureiro a la charla. Así que bueno, gracias, Sebas. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.